Ahí. Justificación, dice, desde el Edén a la luz de los pactos, hermanos. ¿Cuál es el propósito que tengo yo con este mensaje? Es presentarles, hermanos, que la justificación por la fe comenzó aún desde el mismo Edén, y cómo la experiencia de pacto que vivieron Adán y Eva puede también ser nuestra experiencia hoy. Ese es el propósito, hermano. Así que vamos a tener una oración para poder comenzar. Inclinen su rostro, vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, venimos ante ti, sabiendo, Señor, que solo por los méritos de Cristo podemos acercarnos ante tu divina presencia. Y es en su nombre, Señor, que pedimos tu dirección. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de este tu servidor. Y que sea el Espíritu Santo también, Señor, llevando esta palabra hasta nuestros corazones para que Él nos ayude a ponerla por obra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a ver, hermanos, yo no les voy a hablar en este momento de la vida de Adán y Eva antes de la caída, no es ese el propósito. Sí me gustaría resaltar algo. Esa imagen que puse ahí para ilustrar, hermanos, los vemos vestidos, ¿verdad? La mayoría de las imágenes que se pone de Adán y Eva los ponen totalmente desnudos. Pero en esta imagen, ¿cómo lo ven? Dice, sí, vestidos. Dice el espíritu de profecía, hermanos, que ellos estaban vestidos con túnicas de gloria, o sea, resplandecían. Cuando ellos pecaron, esa gloria desapareció, por lo tanto ellos se sintieron desnudos. Y es por eso que traté de representarlos así, vestidos. Únicamente eso, hermanos, quiero resaltar. Lo que quiero enfatizar es el pacto o la experiencia de pacto que ellos vivieron antes de la caída. ¿Se ha preguntado usted, hermano, en qué pacto vivía Adán y Eva antes de la caída? ¿En el viejo pacto, en el nuevo pacto, el pacto eterno, o en qué pacto vivían ellos? Bueno, dejemos que sea la Biblia, hermanos, que nos diga. Miren, podemos decir, hermanos, que tenían una especie de pacto de vida o pacto de obediencia perfecta, como lo ven ahí. ¿En qué consistía ese pacto? Génesis 2, del 16 al 17 lo dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos aquí, hermanos, que este pacto, a propósito, era un pacto bilateral, o sea que Dios tenía que hacer una parte y el ser humano tenía que hacer otra. ¿En qué consistía la parte del ser humano? En mantenerse fiel, obedecer lo que Dios le había pedido, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si no comía, ¿qué iba a pasar? Ahí entraba la parte de Dios. Dios lo iba a mantener con vida por toda la eternidad. O sea que la promesa era: si no come del árbol, ustedes van a vivir eternamente. El pacto, hermanos, de gracia o el pacto de misericordia surgió después. ¿Por qué, hermano? Porque, miren, el pacto de gracia o nuevo pacto se ejecutó después de la caída. ¿Por qué el nuevo pacto o el pacto de misericordia? ¿Por qué hasta después de la caída? Porque el pacto nuevo consistía de un redentor. Y antes de la caída ellos no necesitaban un redentor, no necesitaban gracia. Por lo tanto, ellos, hermanos, el pacto o nuevo pacto surgió hasta después de la caída. Se puso en marcha porque ese pacto, hermanos, ya existía.
existió desde antes de la fundación del mundo, pero se ejecutó y se puso en marcha hasta que el pecado llegó a este mundo, cuando los seres humanos necesitaron de un redentor. Miren cómo lo dice la sierva del Señor en una matutina que se titula Dios nos cuida, en la página 74, lo dice Elena de Guay. Dice: el pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama, ¿cómo, hermanos? Dice ahí, pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en el que Dios no existiese. Así de seguro nunca hubo un momento en el que manifestar la gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Ese pacto, hermano, fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Se lo llamó pacto eterno, pero se puso en marcha hasta que el ser humano cayó. Nos dice también, miren cómo lo dice la palabra de Dios. Dice, Efesios 1:4. Dios nos escogió en Cristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Esto, hermanos, lo dice la versión Dios habla hoy. Entonces, hermanos, el pacto de gracia existió desde la eternidad. Se puso en marcha hasta que Adán y Eva pecaron. Ahora, otra pregunta, hermano, que es crucial en este tema. ¿Había ley antes de la caída? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Había ley antes y después de la caída? ¿Había ley? Sí, ¿verdad? Vamos a ver cómo dice la Biblia. Miren, la Biblia es clara. Primera de Juan 3:4, muy conocido. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y mire cómo lo dice Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Mire, cuando dice pues antes de la ley, se está refiriendo antes que la ley fuera dada en el Sinaí. Es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. Dice, pues antes de la ley en el Sinaí, ¿verdad? ¿Había pecado en el mundo? O sea, había pecado en el mundo, lo afirma él. Pero donde no hay ley, no se inculpa pecado. La pregunta es, hermanos, ¿se les inculpó pecado a Adán y Eva? Por lo tanto, entonces sí había ley. Nada más, hermanos, que la ley no estaba en las tablas de piedra como cuando se dieron en el Sinaí. Hay un principio bíblico que nos va a decir dónde estaban esos mandamientos, dónde estaba esa ley. Vale recalcar, hermanos, que cuando digo ley, me refiero a los 10 mandamientos, los mandamientos eternos. Es la ley eterna de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, Romanos 2:14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. Y esto se aplica, hermanos, no solo a los gentiles, sino que también se aplicaba a Adán y se aplica a nosotros hoy. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos las obras de la ley sin tener ley, como se dice, sin conocerla, mostramos, hermanos, que la obra de la ley está escrita en nuestros corazones. ¿Dónde tenían Adán y Eva la ley? En sus corazones. Dice también Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué iba a hacer? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces la ley, hermanos, estaba en los corazones. Sí existía la ley y estaba en sus corazones. ¿Cuál ley dijimos estaba en sus corazones? Amén, hermanos. La ley
de los 10 mandamientos. Permítame que se puso lento, aquí está. Los 10 mandamientos. Pero alguien podría decir, hermano, ¿qué tiene que ver? Porque yo les digo, hermano, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, transgredieron los 10 mandamientos. Y alguien podría decir, ¿qué tiene que ver los 10 mandamientos con haber comido del fruto prohibido? Está muy relacionado, hermano. Y déjenme decirles que ellos quebrantaron los 10 mandamientos cuando comieron del fruto prohibido. No solo quebrantaron uno, miren, les voy a dar unas pinceladas en cuanto a algunos. No los voy a tocar todos porque me llevaría mucho tiempo. Dice, ¿qué dice el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué decía? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis ¿cómo? Como Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando Eva quiso ser como Dios, mire, estaba este mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ella quiso hacerse de sí misma una diosa, otra diosa, aparte del Dios verdadero. Y ahí Adán está igual. Dice el quinto, nos vamos a saltar al quinto. Honra a tu padre y a tu madre. Deshonraron a su Padre Celestial al comer del fruto prohibido. ¿Verdad que lo deshonraron? No matarás. Mataron, hermano. Se mataron a sí mismos y a su descendencia. Por eso nosotros hoy morimos. El séptimo, no cometerás adulterio. Cometieron adulterio, hermano. Le fueron infiel a Dios. Le fueron infiel al Señor. ¿Y se metieron con quién, hermano? Con una serpiente, que era Satanás. No robarás. Le robaron el fruto prohibido, que era de Dios. No mentirás. Mintieron, hermano. Y el décimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Y fue el que más se ve ahí. Porque ellos codiciaron ser como Dios. Por lo tanto, hermanos, miren. Y si solo hubiesen quebrantado uno, Santiago 2:10 dice que si quebrantamos uno, somos culpables de todo, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, Adán y Eva, cuando comieron del fruto prohibido, desobedecieron a Dios, quebrantaron los 10 mandamientos. Otro punto, hermanos, que quiero presentarles es, miren, vean ahí. Tenemos ahí, hermanos, una cosa es los 10 mandamientos y otra cosa muy diferente es el pecado. Pecado ya lo leímos, ¿qué es? Transgresión de la ley. Eso es el pecado. El pecado, hermanos, no es algo genético. Lo genético son las propensiones o tendencias al mal, las inclinaciones. La sierva de Dios dice que el pecado es la manifestación de un principio en pugna contra la ley de Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Pero el pecado no es ese principio en pugna. El pecado es la manifestación. Hay varias maneras, hermanos, de manifestar pecado, aún en la mente y en las acciones. Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Dónde? En su corazón o en su mente. Por lo tanto, ¿se puede pecar en la mente? Se puede pecar. ¿Se puede pecar en acciones? Igual, se puede pecar. Por lo tanto, hermanos, pecado es la manifestación de ese principio en pugna. El principio en pugna son las tendencias o inclinaciones al mal. Eso sí se hereda. El pecado es una decisión, son acciones que nosotros tomamos. Y mira, hermano, el pecado es algo radicalmente opuesto a lo que dice la ley de Dios. Por ejemplo, ¿qué dice el primer mandamiento que ya leímos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué diría la ley del pecado? Tendrás muchos dioses menos a Jehová. ¿Qué dice el segundo mandamiento de Dios? No adorarás imágenes. ¿Qué dice el segundo mandamiento de la ley del pecado? Digámoslo así. Haz imágenes y adóralas.
Tercer mandamiento de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. El tercer pecado, ¿cómo diría? Toma el nombre de Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. El pecado, olvídate del sábado, santifica el domingo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El pecado diría, deshonra a tu padre y a tu madre. No matarás, matarás. No cometerás adulterio, cometerás adulterio, dice el pecado. No robarás, robarás, dice el pecado. No mentirás, mentirás. No codiciarás nada de tu prójimo, codiciarás nada, todo de tu prójimo. Vemos cómo el pecado es como otra especie de ley opuesta, hermano, a los 10 mandamientos. El pecado, hermano, no es algo genético, son acciones, son decisiones que nosotros tomamos. Por lo tanto, hermano, el pecado es total y radicalmente opuesto a la ley de nuestro Dios. Miren, unos producen vida, el pecado produce muerte. O sea, los 10 mandamientos a nosotros cuando venimos a Cristo nos mantienen vivos, con vida. Miren cómo dice la palabra de Dios. Mateo 19, 16 al 17. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Haz más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, guárdalos. ¿Es clara la palabra de Dios? Amén, amén. Unos producen vida y los otros producen muerte. Mire cómo dice la palabra de Dios, hermano. Y este es muy conocido. Permitan. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y gloria a Dios por eso. Y la paga del pecado, hermanos, es muerte. El pecado produce muerte. Los 10 mandamientos producen vida. Cuando nosotros le entregamos nuestro ser a Jesús, debemos guardar los mandamientos. Miren, los 10 mandamientos, hermanos, representan el carácter de Dios. Ahí se ve el carácter de Dios y su autoridad. El pecado representa el carácter de Satanás y su autoridad también. Miren cómo dice Jesucristo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mira cómo lo dice en 1 Juan 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Hoy día, hermanos, muchos dicen que aman a Dios, pero no guardan sus mandamientos. ¿Cómo lo llama la palabra de Dios? Mentiroso, la palabra es clara, hermano. Y si practicamos el pecado, ¿de quién somos? La palabra de Dios también es clara, hermano. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo que peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, hermanos, vemos que si guardamos los mandamientos somos de Dios y estamos bajo la autoridad de Dios. Si quebrantamos los mandamientos y guardamos la ley del pecado, estamos bajo la autoridad del diablo y somos del diablo, hermano. No importa qué pecado sea pecado chico, pecado mediano, pecado grande. Pecado es pecado, dice la palabra de Dios. Ahora, hermano, teniendo en cuenta todo este contexto teológico, ¿por qué Adán y Eva no murieron? Es la pregunta. Si la paga del pecado es muerte, ¿por qué no murieron?
si el que practica el pecado es del diablo y debía morir, porque ellos no murieron. ¿Sabe por qué, hermanos? Apocalipsis 13:8 lo dice al final del texto, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Miren, hermanos, cómo lo dice la sierva del Señor, hablando de ese primer sacrificio, de ese Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Dice la hermana Elena de White. Y miren cómo se titula, hermano: el hombre que ofrece su primer sacrificio. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Ya les había leído esto a ustedes. Tuvo que alzar la mano para quitar la vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte. Y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre o las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que su pecado haría derramar la sangre del inmaculado Cordero, Hijo de Dios. Esta escena le dio un sentido más vívido, o sea, más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Cuando Adán, hermano, vio a aquel Cordero desangrándose, ¿a quién se imaginó? A Cristo Jesús, derramando su sangre, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y eso era lo que Dios quería que Adán viera. Dios no quería que viera el corderito desangrándose. Cuando Adán mira al corderito, a quien ve a Cristo en la cruz. Y por la fe, hermanos, Adán depositó sus pecados sobre Cristo en la cruz. Y ahí Adán, hermano, fue totalmente justificado en ese momento. O sea, ¿qué significa justificado? Puesto en armonía otra vez con la ley moral de Dios. Adán se puso otra vez en armonía con la ley de Dios. Todos los pecados fueron cargados sobre el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sobre él fueron cargados. Ahora, Adán ya no tenía pecados que lo condenaran. Ahora Adán podía vivir una vida limpia y santa. Otra pregunta: ¿por qué pecados fueron justificados Adán y Eva, hermano? ¿Pasados o futuros? Vale recalcar, hermano, o aclarar que cuando digo pecados pasados, me refiero a los pecados antes de la justificación, y futuros, pecados después de que él fue justificado. ¿Por qué pecados fueron justificados Adán y Eva? ¿Por pasados o futuros? ¿Por qué pecados, hermano? Mire, vamos a ver que nos diga la palabra de Dios. Nos va a decir, mire, lo que fue nuestra lectura bíblica. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Los pecados qué? Eso incluye los pecados de Adán que fueron cargados sobre Cristo Jesús. Pecados pasados, ahí no dice, hermanos, pecados futuros. Pecados pasados. La pregunta es, hermanos, entonces, ¿cuáles fueron los pecados pasados de Adán y Eva? Ahí está la respuesta, hermano. Comer del fruto prohibido. Esos fueron los pecados pasados. Esos pecados, hermanos, también fueron registrados. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio,
y clavándola en la cruz. Esa acta de decretos, hermanos, no dice, no es las tablas de la ley. Tablas de la ley es una cosa, acta de decreto es otra. ¿Cuál es esa acta de decreto? Los registros de pecados que había contra nosotros. ¿Y qué registros de pecados piensan ustedes que había de Adán y Eva en el acta de decreto? ¿Pasados o futuros? La palabra de Dios lo dijo, los pecados pasados. Esos pecados fueron los que fueron registrados en el acta de decreto. Por esos pecados Cristo murió, los clavó en la cruz. Los pecados antes de ser justificados. ¿Cuáles fueron esos pecados pasados de Adán y Eva? Ya lo vimos, el comer del fruto prohibido. Por esos pecados pasados murió Cristo y esos fueron los que se registraron en el acta de decreto y esos Cristo los cubrió totalmente con su sangre. Ahora una pregunta, hermanos, que nos va a hacer pensar. ¿Cuáles fueron los pecados futuros de Adán y Eva? Se los dejo de tarea, hermano. ¿Cuáles fueron los pecados futuros de Adán y Eva? Mira, hermano, yo he leído la Biblia entera varias veces. Le he consultado a varias plataformas de inteligencia artificial que tienen acceso, hermanos, a toda la Biblia. Y le he preguntado también, ¿cuáles fueron los pecados futuros de Adán y Eva? Los pecados que cometieron Adán y Eva después de haber sido justificados, después de que sacrificaron aquel cordero. ¿Saben qué, hermano? No los hay. No los hay. Después que ellos fueron justificados, hermanos, no existen pecados futuros de Adán y Eva. No volvieron a pecar. No hay más pecados. Y usted puede buscar en toda la Biblia y no va a encontrar que Adán y Eva volvieron a pecar después de haber sido justificados. No hay. No hay un registro. ¿O ustedes lo han encontrado, hermano? ¿Lo han encontrado alguna vez? Y yo podría, hermano, decir esto con osadía, vaya. Si alguien encuentra un texto que diga que Adán, después de la justificación, Adán y Eva, pecaron, yo dejo de ser adventista del séptimo día. Porque no hay, búsquelo en el espíritu de profecía, en la Biblia, a ver si lo encuentra. No lo hay, hermano. Nunca más volvieron ellos a pecar. No hay otro registro de pecado que ellos hayan cometido, hermano. No existe. Ahora, hay un problema con nosotros. Y un problema serio, hermano. Que nosotros, después que fuimos justificados, sí tenemos pecados futuros. ¿Verdad? Pero el problema es que Cristo murió por pecados pasados. Entonces, si nosotros tenemos pecados futuros que hemos cometido después de haber sido justificados, ¿quién paga por esos pecados? La palabra de Dios es clara, la paga del pecado es muerte. Y quien peca debe morir. Y si nosotros pecamos y Cristo fue por los pecados pasados que murió, ¿quién paga por los futuros? ¿Alguien me podría contestar, hermano? Si hay solución, hay perdón. Porque si yo confieso mis pecados, hermano, con un arrepentimiento totalmente genuino, Dios me va a perdonar. Pero ¿a quién le va a depositar esos pecados? No es a Jesús, hermano. Yo quiero que esto se quede grabado en sus mentes. No es a Jesús. Jesús pagó por los pecados pasados. Totalmente, hermano. Toditos. Hasta el día que nosotros fuimos justificados. Cristo abrió la puerta, hermanos, de la justificación. Y Cristo murió, fue por los pecados pasados. ¿Sabe a quién se le van a cargar los futuros? La Biblia lo llama Azazel. ¿Símbolo de quién? De Satanás. Pero a Satanás, hermano, no se le van a cargar cualquier tipo de pecados. Adán, hermanos, tenía una
aquel tiempo. Estaba recién creado, hermano. Si él hubiera pecado después de la justificación, eso habría sido considerado un pecado totalmente deliberado, a sabiendas, consciente, porque él tenía la mentalidad, o sea, totalmente desarrollada. Nosotros hoy, hermanos, estamos degradados, totalmente degradados por el pecado. Si nosotros pecamos teniendo la luz que tenemos, hermano, eso sería un pecado deliberado. Si no sabemos que lo que estamos haciendo es un pecado, entonces esos son los pecados que se le van a cargar a hacer. Eso es lo que enseña la Biblia, hermano. Ahora, hermano, miren, la aplicación, ya voy finalizando. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Cristo murió, hermanos, por los pecados de toda la humanidad. Antes de Cristo y después de Cristo. Y las personas que no han nacido todavía. Pero ¿por qué pecados? Por los pecados pasados. Hermanos, Cristo murió por cada pecado de cada ser humano en este mundo. Cuando nosotros éramos como esas personas que ustedes ven ahí, pecadoras, por eso murió Jesús. Por el borrachito que anda por allá, por ese murió Jesús. Por la mujer que se vende allá por las noches, por ella murió Jesús. Por cada ser humano de este mundo pagó Cristo. Pero entonces, hermanos, ¿por qué muchos se van a perder? Si Cristo ya pagó por todos esos pecados pasados, ya no hay, hermano, ya no hay nada que nos condene. Entonces, ¿por qué algunos se van a perder? ¿Sabe por qué, hermano? Porque un regalo no es mío hasta que yo lo tomo. A mí me pueden, traer una computadora como esta en una caja nuevecita, ponérmela ahí y decirme: esta computadora es totalmente tuya, está tu nombre, llévatela. Pero yo digo: no la quiero, ahí la dejo. Pero es tuya. No la quiero. Pero es tuya, que no la quiero. Por eso se van a perder mucho. ¿Saben que esas actas de decretos están todos esos pecados cubiertos con la sangre de Cristo? Aquel que rechazó el regalo de Cristo, para él Cristo murió en vano, porque sus pecados los pagó él. Pero él quiso, hermano, cargar con esos pecados que Cristo ya había pagado. Para él Cristo murió en vano. Mira, hermano, un ejemplo ahí ya para finalizar. Miren, Adán y Eva, hermanos, vivieron la experiencia después de la justificación del nuevo pacto. La experiencia del nuevo pacto, hermanos, la vivieron hasta después de la justificación. Ahora, los que saben inglés, que dice allí en Metabel, pecado, ¿verdad? ¿Cómo ven a ese hombre ahí ustedes? Con ropas limpias y nuevas, ¿verdad? Cargando ahí santidad. No, hermanos, yo lo veo todo con ropas sucias, andrajoso, cargando esos costales de pecado. Así estamos nosotros los seres humanos. Intente el ser humano, hermanos, guardar los mandamientos de Dios, cargado de pecados. ¿Va a poder? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Quitarle esos pecados que le impedían que Él viviera una vida de santidad. Eso es lo que hizo Jesús. Por esos pecados que Él cargaba, por eso es que murió Jesús. Jesús no murió por pecados futuros. Cuando pasa esa puerta, hermanos, ahí representa la puerta de la justificación. Cristo la abrió para que cuando el ser humano pase por esa puerta de justificación, el ser humano deje todos sus pecados ahí. ¿Y cómo queda? ¿Limpio para que se vuelva a ensuciar? ¿Verdad que no? Limpio para que ahora sí pueda vivir
en santidad. Antes, hermano, con todos los cultos de pecado, ¿podía vivir en santidad? No. ¿Por qué? Porque estaba cargado. Esos pecados lo condenaban. La paga de esos pecados era la muerte. Jesús dijo, no, mis queridos, yo tomo todos esos, los pago. Yo muero por ellos, por todititos, hermanos. Y Cristo nos deja limpios, totalmente limpios, hermanos. Limpios, total. Cuando cruzamos la puerta de la justificación, Cristo nos limpia y nos pone sus vestiduras blancas de justicia y nos deja totalmente limpios. ¿Y dónde quedan los pecados? Tirados, hermanos. Quedan totalmente allá, tirados, y yo ahora debo vivir en santidad. Pero, hermano, ¿y si cometo pecados después que Cristo ya me limpió? ¿Quién va a pagar por esos pecados? ¿Ustedes creen que Cristo va a volver a morir? ¿A cargársele a él esos pecados futuros? Eso, hermano, sería una nueva rebelión. Eso es, hermano, una nueva rebelión. Sería volverse a rebelar después de que Cristo ya murió y pagó por mis pecados que me condenaban, y yo peco, estaría rebelándome nuevamente. Nada más, hermanos, que estos pecados, porque nosotros sí tenemos pecados futuros. Adán y Eva no los tuvieron. Esos pecados van a ser cargados sobre Azazel, Satanás. Y eso es lo que nosotros debemos procurar, hermanos, mantenernos en santidad, porque no va a ser cualquier pecado que va a ser cargado sobre Azazel. Cristo murió por ese poco de pecados de forma voluntaria. Azazel va a pagar, pero obligatoriamente, porque Él es el responsable. Mientras que Cristo murió de forma totalmente voluntaria. Azazel no, Satanás no, a él se le cargan los pecados que yo cometí deliberadamente, que yo sabía lo que estaba haciendo. Ahora, cuando yo lo hice ignorantemente y no sabía, esos se le cargan a Azazel. Los demás los pago yo. Ahora, hermanos, este mensaje lo que hace es que nosotros sepamos esta luz, hermano. Y ahora que la sabemos, ¿cómo debemos vivir? Totalmente. Este es el mensaje final, hermanos. ¿Cuántas veces yo ya lo he predicado aquí? Muchas veces, hermano, en varios contextos. La próxima, hermano, es algo maravilloso a la luz del santuario ver todo esto. ¿Cómo, hermano? Es que no nos salgamos nunca del santuario, hermano. Si nosotros nos salimos del santuario con estos temas, nos vamos a confundir. La justificación por la fe, los pactos están totalmente ligados al santuario. Les voy a dar unas pinceladas. ¿Sabían que el pueblo de Israel representaba los dos pactos, el viejo y el nuevo pacto? En el campamento era la vida del viejo pacto. Cuando iban al santuario, entraban en el nuevo pacto. Comenzaba la justificación por la fe. Y así hasta que iban velo adentro. Entonces vemos allí, hermanos, cómo a la luz del santuario este tema es maravilloso. Cristo solo murió por los pecados pasados, esos pecados que nos condenaban, que cargábamos, nos dejó limpios, y ahora Él quiere que nosotros vivamos limpios, no vueltos a ensuciar. Jesús no quiere, hermanos, que estemos pecando hasta que Él venga. No, Él quiere que nuestro carácter sea un carácter santo. ¿Y qué decimos nosotros? ¿El carácter dónde va a ser transformado? ¿Cuando Cristo venga o ahora? Ahora, hermano, es ahora, no cuando Cristo venga. El carácter se desarrolla ahora. Por eso debemos tener cuidado, hermanos, con el pecado. Noten, hermanos, que yo no he hablado del pecador. Yo no he hablado de ningún pecador. He estado hablando del pecado en general, no del pecador. Eso no me corresponde a mí, eso lo va a hacer Cristo en el juicio celestial que se está realizando ahora mismo en el cielo. Que Dios les bendiga, hermanos. Después de haber escuchado este precioso mensaje, hermanos, nos vamos a poner de pie. Vamos a cantar todos juntos en los números 140.
142 en el Diccionario Nuevo. Himno número 142, venid, cantad de gozo en plenitud. ¿Qué es lo maravilloso, hermanos? Que el Señor nos da todo para que nosotros nos mantengamos en santidad. ¿Saben qué nos da también? El poder del Espíritu Santo. Y es ese poder el que nos puede ayudar a nosotros a mantenernos puros y santos. Porque por ese pueblo puro y santo es por el que Cristo ya muy pronto va a venir. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos las gracias por mandar a Jesucristo a morir por nuestros pecados en este mundo, Señor. Dejarnos totalmente limpios, Señor, sin nada que nos condene. Y sabemos, Señor, que cuando nos justificaste, comenzamos esa vida, Señor, la experiencia de la vida cristiana. Pero esa vida no la podemos vivir solo, Señor. Confiamos en esa promesa que nos dio Jesucristo, que no nos iba a dejar huérfanos,
sino que iba a dejar el Consolador, el Espíritu de gracia con nosotros. Te lo pedimos, Señor, ese Espíritu glorioso, maravilloso, que nos bautice, Señor, con Él, con el fuego del Espíritu, para que por su poder, Señor, podamos ser más que vencedores, podamos, Señor, tener la victoria sobre el pecado en este mundo. Quédate con nosotros hoy y siempre, Señor. Bendice grandemente, señores, este grupo, Rayos de Esperanza, porque los rayos de la esperanza han resplandecido aquí, Señor, y seguirán resplandeciendo con cada mensaje que aquí se imparte, Señor. Pedimos, Señor, que esos rayos de esperanza también resplandezcan, Señor, allá en la gloria, sobre cada uno de los que están aquí presentes. Y si alguno, Señor, no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que lo incomodes con el Espíritu Santo, que no se sienta contento, Señor, que se sienta incómodo, Señor, que sienta que le hace falta algo y que tome la decisión de entregar su vida al Señor Jesucristo, bautizarse, Señor, y seguir adelante y comenzar esta maravillosa vida de santidad que solo en Cristo podemos tener, que separados de Él no podemos tener absolutamente nada. Gracias por todo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.